buenas noches tengan todas y todos ustedes. Agradezco a todas las personas que nos acompañan. Empiezo agradeciendo a las compañeras y compañeros de la prensa, reporteros, camarógrafos y a los medios mismos y a quien representan. También agradezco a las personas que nos acompañan. Tenemos un nutrido grupo de personas que hemos considerado invitadas e invitados especiales, porque son personas a quienes apreciamos mucho, que nos han ido acompañando en este proceso y nos han dado buenas ideas, buenas perspectivas y estamos construyendo con ellas y ellos. Agradezco también a nuestros anfitriones, Raúl y Zulema, propietarios de este hermoso establecimiento. Y agradezco finalmente, pero no menos importante, a la ciudadanía de la ciudad, a la ciudadanía de la Ciudad de México. Gracias por atender este llamado, por escucharnos a través de los distintos medios digitales y seguramente en breve por conocer nuestra perspectiva de la transformación a través de los medios de comunicación. Hoy quisiera compartir con ustedes de manera formal que ayer me registré para participar en este proceso interno de selección de la persona coordinadora de la transformación en la Ciudad de México. Estamos ya listas para participar en este proceso y lo vamos a hacer con gusto, con dignidad, con orgullo. Enseguida me voy a pasar para acá para que platiquemos un poquito. El objetivo fundamental de la conferencia de prensa y del mensaje que estamos transmitiendo a través de los medios digitales es compartir con ustedes cuáles son las motivaciones para presentar esta perspectiva de transformación y por qué consideramos que vale la pena participar en este proceso para impulsar la transformación en la Ciudad de México. Las motivaciones son diversas y tienen que ver con convicciones, tienen que ver con entendimiento, tienen que ver con razonamiento y tienen que ver con el reconocimiento de un sentido humano en las personas que habitamos en la ciudad. Un elemento crucial de esta convicción es poder acercar capacidades, no solamente intelectuales o físicas o mentales, sino capacidades que tienen que ver con esas convicciones y esa sensibilidad y reconocimiento de las personas como las entidades. Las personas son gente viva, gente de carne y hueso, con la que hay que construir y hay que construir un mejor espacio y hay que seguir impulsando la transformación. Hoy, por tanto, vamos a identificar algunos de los procesos que nos llevaron a esto, pero sobre todo cuáles son las convicciones y las expectativas de este proceso. Esto ya lo iniciamos desde el jueves pasado en algunas entrevistas, pero hoy queremos decírselo a la sociedad de la Ciudad de México de manera amplia y de manera bastante clara. Lo primero es un proceso de reflexión que tiene que ver con vivir un proceso de transformación. Como todas y todos sabemos, y muchos y muchas sentimos un gran orgullo, México entró en un proceso de profunda transformación social, económica, política, cultural. México entró en un proceso de transformación, de revolución de las conciencias y de las mentalidades. Este proceso, desde luego, no inició específicamente en una fecha ligada a un cambio del poder público o de un cambio administrativo en el gobierno. Este proceso es un proceso de construcción colectiva que es heredero de las más profundas causas y de las más legítimas causas que buscan la justicia social, que buscan un buen gobierno en sentido amplio, que buscan tener las capacidades de un país boyante, un país con grandes riquezas, no solamente en su territorio, en sus bienes, no solamente en el espacio físico, sino sobre todo en su sociedad. Esta transformación, desde luego, llegó a un buen punto, un punto de definiciones sociales, políticas, mentales, culturales, con la llegada del gobierno que hoy encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este momento ha sido definitorio para la historia de México. Este momento nos ha situado en la oportunidad de cambiar un rumbo que iba hacia la deriva, iba hacia el despeñadero, iba hacia la destrucción y
el consumo de nuestro país en una espiral de violencia, en una creciente desigualdad social y económica y desde luego en una pérdida de oportunidades vitales para todas y todos quienes vivimos en este territorio. A lo largo de 5 años hemos podido trabajar con el presidente López Obrador por construir un nuevo espacio de vida, un nuevo modo de vida, un modo de vida democrática, un modo de vida que nos permite ser incluyentes, incluir, tener la aspiración de que de manera fraternal podemos construir juntos el país. Hay resultados concretos, hay resultados numéricamente identificables, como el enorme éxito de haber reducido la pobreza y la brecha de desigualdad. 5 millones de personas que salieron de una condición de pobreza en la que se encontraban por muchos años y que hoy significan futuros promisorios, hoy significan personas que pueden acceder a nuevas expectativas, a nuevas oportunidades. En la Ciudad de México hemos tenido también por 5 años, y sigue en ese proceso, un liderazgo político que estuvo a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que representa precisamente la realización de ese proceso de transformación en el espacio específico de la Ciudad de México para quienes habitamos esta hermosa ciudad. Ese proceso tiene que ver también ya de forma más cercana en el territorio con la construcción de un nuevo espacio de convivencia en el terreno, en las relaciones interpersonales, sociales, en nuevas perspectivas de cómo se ejerce el gobierno con honestidad, con eficacia y de manera incluyente. Esto es lo que nos pone en este momento en esa perspectiva. ¿Por qué participar? ¿Por qué proponerse para participar en un proceso de selección con la aspiración de impulsar en el liderazgo de la transformación en el siguiente ciclo? Muchas personas se han preguntado esto, muchas personas me han preguntado esto. ¿Por qué un servidor público que tiene una tradición que viene de la academia, de la ciencia, que ha ejercido un papel concreto en el gobierno en el campo de la salud, por qué hoy piensa más allá de la salud, por qué hoy considera que debe aportar más allá que la ciencia y la academia? La respuesta para mí es obvia, aunque les comparto que no surgió de la noche a la mañana. Conforme nos avecinamos al fin de este ciclo del sexenio, todas y todos quienes participamos en el proyecto de transformación y hemos tenido el orgullo de acompañar al presidente López Obrador y en su momento en la ciudad a la doctora Sheinbaum, hemos pensado que no podemos dejar caer no solamente lo ya logrado, sino el ritmo de transformación que está teniendo nuestro país y que está teniendo nuestra ciudad. Para lograrlo tenemos que juntar fuerzas todas y todos, y no solamente el gobierno, las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales, el conjunto de las personas independientes que no tienen una identificación política expresa, que no tienen afiliación a un partido político o a una organización política, pero que viven todos los días este proceso de transformación y por ello son partícipes. Son personas que tienen aspiraciones, son personas que tienen deseos y son personas, porque así es nuestro generosísimo pueblo mexicano, que sabe distinguir perfectamente que estamos ampliando esas capacidades de vivir de manera fraternal, impulsando un modelo de desarrollo o un modelo de progreso que necesariamente es incluyente. Y es incluyente porque la raíz del estímulo para impulsar ese modelo es pensar en la justicia social y es reconocer que existen desigualdades sociales, desigualdades en el acceso a la riqueza, desigualdades en el acceso a los servicios, desigualdades en el logro y garantía de nuestros derechos como personas y como colectivo, como sociedad en su conjunto. ¿Por qué nuevamente pensar que uno puede ser competente, que uno puede contribuir en otros foros? En los meses de este año 2023 fuimos identificando que algunas de las capacidades que uno tiene no las conoce hasta que las pone en práctica. Tuve la situación histórica,
para el país y para el mundo, pero personal, de vivir la responsabilidad de conducir la respuesta a la pandemia de COVID-19. Esto es de conocimiento público y es identificado por más de 85% de la población mexicana. Esta experiencia, desde luego dolorosa, profundamente dolorosa para la población mexicana, para la población de la Ciudad de México, para la población del mundo entero, nos dejó lecciones aprendidas que nunca debemos olvidar. Más allá de honrar la memoria de todas aquellas personas que perdieron la vida, y todas y todos tuvimos familiares cercanos, todas y todos pudimos haber tenido, como fue mi caso, la situación de ser hospitalizado por COVID-19, todas y todos aprendimos no solo de ese dolor y ese sufrimiento. Lo que aprendimos es que ese sufrimiento no llega solo, no llega por una infección, por una partícula de virus, llega en un contexto específico, donde hay carencias sociales, donde hay desigualdad, donde hay un deterioro progresivo de las condiciones de vida de las personas, donde hay un estado de salud precario, donde ha habido un sistema nacional de salud destruido, deteriorado, desmantelado. Y hubo 3 lecciones aprendidas fundamentales que hoy estamos proyectando en otro espacio más allá de la salud. La primera lección es que la desigualdad social es la raíz de la gran mayoría de los problemas que podemos enfrentar, que podemos sufrir como personas y como sociedad, que es inaceptable, que es inmoral, que pensar que existe la desigualdad y no hacer nada por buscar repararla es también un acto de complicidad por omisión. Lo segundo es que las condiciones de salud representan en síntesis las condiciones de bienestar. La persona humana, su vida, su preciada vida, solo puede entenderse si busca tener las condiciones del más amplio potencial de desarrollar sus capacidades intelectuales, orgánicas, emocionales, familiares, laborales, etcétera, etcétera. Pero sin la salud no existe eso, y cuando se deteriora la salud, se cierran muchas de las puertas que nos llevan al bienestar. Pero a su vez que el bienestar depende de satisfacer un conjunto muy amplio de condiciones materiales, condiciones intelectuales, condiciones culturales, condiciones emocionales, condiciones sociales. Y una tercera lección fue que para poder responder a las expectativas de una sociedad se necesita un sistema, un mecanismo público, donde el poder público, el poder político tiene una misión claramente identificada y la honra día con cumplir su función. Y esta función, esta misión es promover, proteger y defender el interés de la gente que vive en nuestro pueblo. Estas 3 lecciones las tomamos en síntesis para proponer, para impulsar una perspectiva de la transformación hoy en un territorio concreto, más pequeño, más modesto que el vasto territorio de la República Mexicana, y es la Ciudad de México. Durante la pandemia de COVID, el manejo de la pandemia de COVID no fue nada más una aproximación médica, porque una pandemia no es un asunto de salud, una pandemia es una conmoción social en todos los aspectos de la vida personal y de la vida pública. Por lo tanto, la respuesta de un gobierno es sistémica, es integral, es compleja, es amplia y cubre o debe cubrir todos los aspectos de la vida pública del país. Tuve la circunstancia de haber vivido el involucrarme con todos los aspectos de la vida pública. La salud, por supuesto, pero también el bienestar, también la economía, también la cultura, también la educación, también las fronteras, también la geopolítica, también todo lo demás. Y por ello es que hemos dicho, la experiencia nos llevó a identificar que existen elementos que aún no están resueltos a nivel del país y a nivel de la ciudad. Y retomo la perspectiva
de lo que el propio presidente López Obrador habla cuando nos impulsa a continuar con la transformación y a sumarnos a ella en el mejor espacio en donde podamos ser útiles. También lo que nos dice la doctora Sheinbaum simbólicamente de que hemos construido ya el primer piso de la transformación y ahora necesitamos continuar por el segundo o tercero o cuarto o quinto o infinito, en donde la transformación sea un proceso continuo de expansión, de oportunidades, de capacidades y de una sociedad que viva para su gente, no para intereses de grupo, no para intereses puntuales, no, desde luego, para la corrupción o la destrucción del tejido social. Termino comentándoles por qué lo planteamos con una frase que es la expectativa de humanizar la ciudad. Queremos humanizar la ciudad. Humanizar significa reconocer estas realidades, reconocer la desigualdad, reconocer la injusticia social, reconocer que podemos y debemos construir con un gobierno que esté al servicio de la gente, que podemos convivir unos y otros y que la sociedad es plural, no es una sociedad social, política, ideológicamente uniforme y debemos trabajar para todas y todos. Humanizar significa reconocer los derechos que están consagrados en las leyes o que pudieran ser en necesidad de ser establecidos o reconocidos jurídicamente. Humanizar es identificar que hay grupos de la población que viven de manera particular la desigualdad y son marginadas y marginados en una condición de identidad étnica, de identidad sexual o genérica, de identidad de cualquier naturaleza, de empleo, de clase, etcétera. Que hay segmentos de la población, como las mujeres en particular, que requieren construir para ellas, con ellas, una sociedad igualitaria también en un aspecto tan básico como la identidad de dos géneros, reconociendo además que existe una amplia pluralidad de identidades de género. Pero las mujeres viven al día cada experiencia de esa desigualdad. Las mujeres en promedio ganan la mitad del salario del promedio que ganan los hombres. Las mujeres en su mayoría, más del 70%, son las jefas de familia que tienen que velar por la siguiente generación y por la anterior, sus padres y madres y sus antecesores. Son quienes viven dando servicio a las familias, son quienes sacrifican su propia vida y su propio desarrollo personal, emocional, para brindar a las demás personas. Y esto puede reconocerse a veces como un asunto normal, pero no es normal. Esa generosidad, esa vocación de servicio está socialmente enmarcado y lo que requiere es reconocer, no solamente de palabra o de texto o en letra muerta de una ley o de un programa, sino reconocer y compensar, aportar el reconocimiento monetario, el reconocimiento de espacios y oportunidades para esas mujeres que viven contribuyendo al bienestar colectivo. Otro segmento de la población que me gustaría reconocer de manera formal es la juventud y la niñez. La juventud y la niñez es una condición, desde luego, que todas y todos viviremos o habremos vivido si ya no somos personas jóvenes, pero que nos pone en una situación de desventaja cuando hay sociedades autoritarias, cuando hay sociedades que tienen mentalidades cerradas y no reconocen la expresión de la juventud como una expresión generalmente de reto, de rebeldía, de construcción, de identidad y de identidad también en un colectivo que pudiera estar ya armado. El cambio generacional es un cambio no solamente biológico, ligado a los años, es un cambio sobre todo de mentalidades, es un cambio cultural y por lo tanto la juventud requiere espacios específicos y requiere atención específica. Entre otras muchas razones, porque es una juventud que vive en vulnerabilidad, en riesgo social e individual de sufrir situaciones adversas como las adicciones, como el daño a su propia integridad, como el riesgo en todos los campos laboral, social, físico, territorial, etcétera. Hay muchos otros segmentos de la población, desde luego las personas adultas mayores, a quienes no hay
una infraestructura y un mecanismo de servicios integrales del bienestar para satisfacer las necesidades, ya sea de asistencia, de acompañamiento o de expansión de posibilidades de realización en quizá lo que podría ser la fase más plena de la vida, y se requiere trabajar por ello. Desde luego las poblaciones de pueblos originarios, que en la Ciudad de México también existen en una proporción importante, las poblaciones que son definidas por condición laboral o condición de subsistencia, como las poblaciones campesinas. El territorio de la Ciudad de México, la mitad es una población que vive de la producción agrícola. Desde luego obreras y obreros que viven seguramente en una condición salarialmente desventajosa. Hay otros universos que también hay que atender. Estos universos son, por ejemplo, las poblaciones que buscan superar las perspectivas de vida con respecto a sus padres y madres, abuelos, abuelas y las generaciones anteriores. Hay quien lo buscará a través del desarrollo profesional, y lo que necesita es un sistema educativo efectivo, eficiente, que le permita garantizar la construcción de sus propias capacidades intelectuales, la configuración de su pensamiento y posteriormente aplicarlo a una oportunidad de empleo dignamente remunerado y también de una integración social en el campo de la vivienda, por ejemplo, en el campo de la ocupación territorial de espacios recreativos, etcétera. Hay también poblaciones que merecen un reconocimiento específico porque tienen frente a sí la oportunidad de contribuir al empuje económico de la ciudad, al empuje económico del país. Hay pequeñas y pequeños empresarios que están construyendo un patrimonio y que al construirlo contribuyen a generar no solamente riqueza de manera individual, sino a contribuir a generar una riqueza colectiva, generando empleos, generando espacios vitales en donde se puede poner en práctica las capacidades de la persona y la sociedad. Pero todos esos grupos, todas esas personas que forman un todo, hoy se preguntan, ¿qué tanto hemos logrado y qué tanto falta? Falta terminar de desconstruir, de eliminar la corrupción. La corrupción es un elemento que ha minado a la sociedad, porque lo que hace la corrupción es que se deteriore hasta perderse la confianza en el poder público, pero también que se expropien los bienes colectivos para usufructo individual. En macroescala, cuando la corrupción está montada sobre el aparato de gobierno, sobre el aparato del Estado, y está al servicio del poder económico. Por lo tanto, también sigue siendo crucial separar al poder político del poder económico para que el poder político atienda la orden, el llamado obligatorio y soberano del pueblo que le ha elegido. Pero también se requiere ir articulando a la sociedad en sus capacidades y en sus necesidades. No se puede organizar una sociedad por sí misma. La sociedad necesita puentes, necesita diálogo, necesita interacciones, necesita abrir nuevos espacios en donde convivan quienes generan capacidades en un sentido, quienes necesitan servicios en otro sentido, quienes requieren de apoyo inmediato, quienes no requieren de apoyo sino de acompañamiento. Finalmente, la persona ciudadana vive realidades muy concretas. Todo lo que he dicho hasta ahorita son los elementos generales de lo que podría considerarse la apreciación macro, la apreciación general de la conducción del Estado y del gobierno. Pero en concreto, una persona sale a la calle y su vida se complica porque el transporte no es eficiente. Una persona lleva a sus hijas e hijos buscando un espacio de recreación y convivencia, y los parques públicos no existen en cantidad suficiente o en proximidad suficiente. Una familia busca tener una alimentación saludable y no encuentra una fuente de alimentación saludable, y lo que encuentra es productos de bajo valor nutricional que deterioran su salud. Una persona y una familia y una sociedad busca este desarrollo a partir de hacer más sofisticadas sus capacidades de conocimiento, y el sistema educativo no es lo amigable
que debería ser. Finalmente también una persona, una familia o la sociedad vive la situación no solo frustrante, sino amenazante de no tener servicios de salud en cantidad suficiente, eficientes y amigables. Hay muchísimas realidades que se viven cada día. El drenaje, el agua, el territorio. Cada vez la mancha urbana crece desordenadamente, no solamente en los linderos de la ciudad, también al interior. Cada vez se desplaza más los espacios de vida y la vivienda se encarece. Y aquella persona joven que está buscando establecer una familia tiene una gran complicación por tener una vivienda digna, accesible económicamente a sus posibilidades. Podría citar innumerables ejemplos. Las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen identidades específicas, tienen realidades específicas, pero comparten un fenómeno común que debe atenderse de manera general, pero debe fijarse además en las particularidades y los contrastes que hay entre ellas. Es por esto, y como último punto, quisiera presentarles unos mapas. Son muy sencillos, no pretenden agotar todo el repertorio del diagnóstico que hemos hecho sobre la Ciudad de México, pero sí pretenden mostrar con precisión y con crudeza la desigualdad social que existe en esta ciudad. Por eso necesitamos humanizar la ciudad. Este es un mapa que representa la distribución de áreas verdes en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Es evidente que las zonas blancas tienen poca distribución de zonas verdes de uso. Ojo que las que están en el sur, como Milpa Alta, podrían considerarse zonas verdes, pero en realidad son zonas agrícolas. Se refiere a zonas verdes de acceso para uso en la convivencia de ese espacio. La siguiente. Esto lo que nos muestra es la exposición, nada menos ni nada más que alimentos de bajo nivel nutricional, representado por la proximidad de productos chatarra y la escasez de productos naturales, productos saludables. Y ya sabemos, lo hemos dicho ampliamente por muchos años ya, esto es el motor fundamental de las grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, que causan la mitad de las muertes en la Ciudad de México y en el país. La siguiente, esto es la distribución de la oferta cultural, que está claramente concentrada. Aquí lo que se representan son centros culturales, teatros, museos, etcétera. Y esto no es trivial, esto no es un lujo, la cultura no es un lujo. La cultura es la semilla de la construcción de una sociedad viable y una sociedad que pueda entenderse entre individuos y con otras sociedades. La cultura es un motor de impulsar capacidades vitales de la persona, la familia, la comunidad y la sociedad. Y vean la distribución tan desigual. La siguiente, lo que nos muestra es la distribución de librerías y bibliotecas públicas. Como un indicador indirecto, por supuesto, tenemos también el de los recintos escolares, absolutamente desigualmente distribuidos, concentrados en unas demarcaciones, desprovistos en otras. Y la siguiente es la distribución de establecimientos de salud. Los puntos negros sobre el mapa son hospitales de segundo nivel o tercer nivel, y lo que se muestra en las sombras de color es los tiempos de acceso. Y vean ustedes, lo azul son tiempos razonables de acceso, 10 a 15 minutos para una unidad de atención en el primer nivel, hasta media hora o 60 minutos para una unidad de atención hospitalaria. Y lo que vemos es que el suroccidente de la Ciudad de México tiene territorios que son desiertos de salud, desiertos de atención para la salud. Y la siguiente y última es el resumen, es la marginación urbana. Y vean ustedes cómo tenemos una sociedad polarizada, no por razones discursivas, no por razones ideológicas, sino por una realidad concreta, la vida material de las personas. Esto es inaceptable. Por ello, lo que queremos con la perspectiva de transformación es contribuir
a que la transformación siga, que se profundice y que se amplíe, con una visión integral, no solamente de atender a las poblaciones desposeídas, sino ya ir pasos adelante en la integración de un progreso económico incluyente y un progreso económico fuerte para toda la ciudad. Elementos como un buen gobierno, eliminar la corrupción, separar al poder político del económico son cruciales. Elementos como atender de manera específica las necesidades de servicios, de ordenamiento territorial, incluyendo las mejores y más modernas ideas del conjunto de la sociedad. Esa es la perspectiva general de transformación que hemos formulado al proponernos a este proceso interno. Gracias. Hemos creado un portal de comunicación, lo queremos dar a conocer. En breve, muy breve, va a estar ya en funcionamiento y quisiera nada más mostrarles de manera muy sintética, esa es la dirección, volveremos a ella, lo que este portal implica. Hay una semblanza, desde luego es importantísimo que la gente sepa quién le habla y quién se compromete, quién responde directamente. Ahí está la persona, está una descripción de mi biografía, no solamente académica o laboral, sino social y política, cuáles son mis convicciones, aunque son ampliamente conocidas por las posturas que he tenido durante 54 años o al menos 40 años. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una galería fotográfica que iremos alimentando para mostrar una persona que vive, tiene familia, ha trabajado como funcionario público, en fin, distintas experiencias de vida. La siguiente. Y lo último que hasta ahora quiero mostrar, aunque tenemos otras pestañas, otros elementos, es, este va a ser un mecanismo de comunicación. Quiero terminar con un asunto que no puedo dejar pasar, antes de que pasemos a la sesión de preguntas-respuestas. Nuestra participación en este proceso interno ha inquietado, por decir lo menos, a varios grupos, a varias personas. Ha causado un poquito de desconcierto. No me refiero al desconcierto de por qué un doctor quiere impulsar o tomar la coordinación de la transformación. Me refiero a la idea de por qué hoy, si ya teníamos expectativas de quién podía encabezarla, llega alguien más. Quiero dejar muy en claro, como lo he mencionado en días recientes, a mí no me manda nadie a meterme a este proceso. Fue al revés. Yo llevé una propuesta a las personas que encabezan el movimiento en el sentido de decir, aquí estoy al servicio, me apunto para contribuir, no para que me den algo o en beneficio propio o en beneficio de algún grupo. Pero esto causó inquietud. También ha causado inquietud, un poco de sorpresa, de decir, ¿y dónde está el aparato que va a conducir esta campaña? ¿O dónde está el dinero? Para nosotros hay una convicción, y es la convicción ética, la ética humanista ante todo. Nosotros no tenemos un aparato político u orgánico que pueda movilizar a grandes manifestaciones o a grandes concentraciones. Lo decimos abiertamente a la sociedad, al pueblo de la Ciudad de México. No pretendemos llegar a eso. Y tampoco tenemos, y mucho menos nos parece deseable tener, grandes sumas de dinero que estén comprometidas, que estén atadas, aunque nos permitieran, por ejemplo, hacer propaganda de manera amplia en los medios electrónicos, en bardas, en anuncios espectaculares, etcétera. Hemos decidido que no vamos a intentar eso. No van a haber bardas pintadas con mi rostro, mi caricatura o mi nombre. No van a haber anuncios espectaculares. No van a haber revistas donde salga yo en la portada y que hayan sido financiadas. No voy a ir a buscar, pasar la charola o el bote y buscar que me financien esta campaña. En esencia es una campaña ciudadana, porque es una campaña abierta, incluyente,
que está buscando la convergencia con la sociedad, la convergencia con el pueblo. Y sí vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar que el pueblo se movilice solo si esto le hace sentido, si considera que esto es una oportunidad de impulsar la transformación por el camino correcto. Por eso hemos creado el portal, por eso les invitamos a participar y divulgar el mensaje en su familia, en su colonia, en su barrio, en su pueblo, en su demarcación y por toda la ciudad en su conjunto. Queremos dejarlo muy en claro. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar entonces a la conferencia. Antes de dar pie a las preguntas y respuestas de los compañeros de la prensa, algunos colegas piden si puedes mostrar nuevamente el registro. Mucho gusto. Gracias. Bueno, a ver, les indico un poco las reglas, ¿no?, para que esto no sea caótico. Tenemos media hora para preguntas-respuestas al doctor Hugo López-Gatell. Sí les pediría que seamos muy sintéticos, muy resumidos, máximo 2 minutos y máximo 2 preguntas. Elaboren preguntas, no necesariamente yo tengo un comentario, sino una pregunta puntual o 2 y el doctor las responderá. Entonces iniciamos. Invariablemente a la izquierda, ¿no? Claro. Bien. Por acá empecemos las primeras filas. La compañera, si puedes presentarte, por favor, tu nombre y el medio en el que vienes. Ahora te van a dar un micrófono. Compañeros, ¿quién tiene el micrófono que le iban a auxiliar a la prensa? Gracias. Buenas noches, doctor. Melina Ochoa, reportera de Uno TV. Seguramente ya me ubica de las conferencias de COVID. Doctor, justamente preguntarle, ya vemos que pues tiene muy armado un plan, eso es importante para la gente, pero sabemos que entiendo hasta el día de ayer, ¿no?, era subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud. Ha tenido esta situación del manejo de la pandemia. ¿Cómo hay personas que no están a favor de cómo la llevó? Hay personas que sí están a favor de cómo la llevó. ¿Cómo quitarse, ¿no?, esta parte de el encargado de lo que fue pandemia COVID-19 y ahora mostrar un plan capitalino? Cómo no, muchas gracias, Melina. Efectivamente, es un poco lo que decía al inicio, este fenómeno de sorpresa en la sociedad me parece entendible. También me parece que es un poco innecesario. Ha habido personas con profesión de médicas y médicos que gobiernan entidades federativas hoy mismo o en la historia del país. Ha habido personas que con profesión médica gobiernan países, ¿no? Es decir, una persona no saca sus capacidades exclusivamente de su formación universitaria, sino las construye a lo largo de la vida y las va enriqueciendo conforme se enfrenta a realidades. Para mí, la realidad social ha estado presente en mi conciencia, que es un proceso intelectual y es un proceso del alma por muchísimos años, 40 aproximadamente, al menos desde que tenía 15 años, en diversas experiencias. Y cuando uno piensa en la política, es crucial no pensar en la política como un ejercicio de poder para sí mismo. El poder, y aquí no hago más que citar al presidente López Obrador, solo tiene sentido cuando se vuelca al servicio del otro, cuando se vuelca al servicio de la sociedad. Y las habilidades, finalmente, llamémosle técnicas para administrar un gobierno o para administrar un proceso de transformación, que es la etapa en la que nos encontramos en este momento. En este momento no hay ningún proceso electoral, quiero dejarlo también muy claro para que nadie se confunda, no hay ningún proceso electoral convocado para los gobiernos de las entidades federativas. Lo que hoy tenemos es un proceso de convocatoria para aspirar a coordinar
la transformación. Y por todos estos elementos de la historia personal, de la historia de vida y de la actividad, precisamente en la conducción de la pandemia, es que hoy encontramos las oportunidades de servir en campos más allá de la salud. Y efectivamente ya no soy subsecretario, he presentado mi renuncia, es muy probable y me da mucho gusto que el doctor Ruy López Ridaura, quien es un excelente experto en salud pública y un funcionario ejemplar, ocupe mis responsabilidades en breve. Gracias. Tiene la palabra Hatsiri Magallanes de MBS. Aquí, de Por este favor. lado. Sí, Gracias, buenas noches. Uno de los grandes pendientes aquí en la Ciudad de México, sin duda, es la seguridad. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los pendientes que hay en esta materia, sabiendo que uno de sus contrincantes, en todo caso, es Omar García Harfuch, y cuáles son los pendientes que hay en ese tema aquí en la Ciudad de México? Y por otro lado, ¿qué opina de algunos comentarios de legisladores que han dicho que con esta candidatura lo que se busca es obtener un fuero? Gracias. Muchas gracias por esas preguntas. Es importante que sean expuestas y es importante que sean respondidas. Sobre lo primero, Omar García Harfuch considero que fue un muy buen funcionario como secretario de Seguridad Pública, tiene una visión amplia sobre lo que significa el enfrentar problemas tan preocupantes como la inseguridad pública. Hay pendientes, desde luego, porque las causas raíz, el origen de la inseguridad es precisamente la desigualdad social, económica, en sentido amplio. Entonces, ¿qué pendientes hay? Seguir construyendo una mejor sociedad, una sociedad más justa, una sociedad que permita que no haya carencias, no solamente en lo material, sino en los demás aspectos de la vida, y también una sociedad que por distintos mecanismos de diálogo, de confluencia, de participación, de todo el conjunto social y económico de la sociedad, nos permita abrir progreso incluyente, progreso económico, progreso social incluyente. Eso es crítico, ¿no? Sobre lo otro que me pregunta, lo del fuero. Miren, seguramente lo saben, si no se los platico, llevo 3 años asediado por un discurso de odio. Ni modo, así me tocó vivir. Considero que hay segmentos de la sociedad que han tenido la necesidad de reacomodar sus intereses y que les preocupa una visión humanista del ejercicio del servicio público. También considero que puede haber opiniones diversas, pero estas acepciones en donde pareciera que yo necesito un fuero o que necesito un escape, yo no me siento perseguido. Mi conciencia está tranquila, desde luego la realidad que vivimos no solo durante la pandemia, sino en general durante este proceso de gobierno, a todas y todos nos ha puesto en situaciones que lamentar. Pero yo estoy a expensas de cualquier mecanismo de procuración y de impartición de justicia, no le temo a que se haga justicia. Muchas gracias. Gracias. Del lado derecho del doctor, lado derecho, tiene la palabra Juan Hernández del Diario Basta. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Acá de este lado, ¿cómo está? Me sentí regreso a las conferencias. Así es, otra vez a las tardeadas precisamente. Doctor, precisamente ahorita que usted está mencionando este discurso de odio, bueno, ya estamos empezando a ver los memes, o incluso ahí hay una foto que le diseñaron por medio de la inteligencia artificial de, pues, usted en un trono de cráneos. Este tipo de ataques van a estar prevaleciendo a lo largo de su campaña. ¿Para usted qué significa precisamente enfrentar ahorita esta campaña de odio, pero también cómo va a combatir precisamente esta desinformación que se está generando desde algunos grupos? Me refiero principalmente desde el partido, desde el PAN, desde PRD y PRI, quienes son los que se han estado de alguna manera, bueno, ya están ahorita aliados precisamente para, en ese caso, allanar su candidatura. Y en este mismo tenor de la pregunta, hoy se dan a conocer una encuesta en donde Omar García Harfuch está en primer lugar, segundo lugar la Clara Brugada y usted en tercero. ¿Le va a dar tiempo de, pues como dicen, caballo que alcanza gana,
¿Cómo va a ser precisamente esta estrategia para alcanzar a quien consideran que ahorita es el otro nuevo rockstar? Cómo no, muchas gracias, Juan Hernández. Me da oportunidad justamente de comentar algo que creo que es importante que la Ciudad de México identifique. El odio, como hemos dicho varias veces, es producto de la ignorancia y del miedo. Es la consecuencia de estas dos pulsiones emocionales que son muy importantes y son muy poderosas. No solo en México, no solo en la Ciudad de México o en México, sino en otros países del mundo, es relativamente fácil cuando existe una situación que conmociona a la sociedad, impulsar campañas de odio, porque todas y todos estamos propensos a caer en esa provocación sin darnos cuenta, precisamente por el miedo que nos puede causar, como ocurrió durante la pandemia por razones obvias, y sumarnos a esa descalificación de otra persona, de un funcionario público, del vecino, del prójimo, del adversario ideológico. Pero el punto que quiero señalar ahora, que también lo hemos dicho antes, es el odio no es un sentimiento de este pueblo. El pueblo de México no odia en general. El pueblo de México, el pueblo de la Ciudad de México, ha demostrado ser un pueblo generoso, solidario, un pueblo que tiene una pulsión humanista precisamente. Lo vivimos en el terremoto del 85, lo vivimos en los terremotos de 97, lo vivimos en catástrofes económicas o sociales, lo vivimos durante el asedio de la corrupción, del autoritarismo en contra de los movimientos sociales en el 68, en el 71, lo hemos vivido muchas veces y una vez tras otra el pueblo de México y el pueblo de la Ciudad de México responde generoso, responde solidario, responde fraternal. Entonces el punto que marco ahora es cuando el conjunto de la sociedad, de la Ciudad de México o del país, encuentra este discurso de odio en medios o en rincones de la política donde sabemos que vivía la corrupción, donde sabemos que se abusó del poder público para ponerlo al servicio de unos cuantos, donde sabemos que se alimentó el deterioro del país. ¿Se siente usted representado? ¿Ahí está lo que usted aspira? ¿O usted quiere una sociedad mejor? ¿O usted quiere una sociedad boyante, incluyente, una sociedad que vaya para adelante? Y lo planteo como un cuestionamiento que posiblemente nos sirva a todas y todos hacernos, porque si nos dejamos consumir por estos discursos de odio, entonces poco vamos a poder construir con nuestro vecino, con nuestro hermano, con la persona que nos rodea, multiplicada por toda la sociedad. Respecto a la segunda pregunta sobre ganar y cómo y en qué tiempo, parto del planteamiento que hice al inicio. Este es un proyecto, la transformación es un proyecto social y es un proyecto colectivo. No es una aspiración de las personas. Yo no estoy planteando esta contribución de mi parte porque yo quiera o un fuero o poder o algo así. Entonces, ya será el pueblo de México y el pueblo de la Ciudad de México quien decida quién es la persona que puede ofrecer la perspectiva más amplia y la capacidad para resolver los problemas de día a día de la ciudadanía, cambiando las estructuras que haya que cambiar y construyendo el segundo piso de la transformación. Gracias, Juan. En la parte central, en la parte trasera, tiene la palabra el compañero Wilber Novelo del medio Voces del Noroeste. Gracias. Doctor, buenas tardes, buenas noches. Wilber, por favor. De Voces del Noroeste. Usted en muchas conferencias se ha manifestado, según he visto en los medios electrónicos, que es un hombre de izquierda. Y he visto también que en muchos medios ha manifestado otro candidato que se acaba de sumar a la izquierda. En concreto, Omar García Harfuch. La pregunta es, ¿cuál es la garantía que un hombre que siempre ha estado del lado de la izquierda le puede brindar a la población de la Ciudad de México para la concreción de su programa? Y la segunda, que también me parece muy importante, que vi que no se desarrolló mucho, ¿cuál es el mensaje directo y concreto al magisterio de la Ciudad de México,
a los compañeros maestros, trabajadores, técnicos que elaboran en la sección 10, que es la que le toca a la Ciudad de México. Gracias, doctor. Muchas gracias, Wilbert. Sobre el primer punto, aprovecho para comentar, el jueves y el viernes que estuve en algunas entrevistas, un par de periodistas muy connotados, de mucho prestigio y capacidad, a quienes les agradezco que me hayan hecho cuestionamientos, me preguntaban, entre otras cosas, esto, la identidad política. Uno de ellos me decía, nos pareció un poco curiosa la manera de plantearlo, ¿cuántos libros ha leído de izquierda? ¿Cuántas manifestaciones? Como si hubiera un izquierdímetro. Casi me dio más miedo que el alcoholímetro, y eso que yo no bebo, ¿no? Entonces me parece que es interesante cómo la sociedad busca encasillar en identidades excluyentes a unos y a otros. Esto lo digo en particular por lo que he planteado. Desde mi punto de vista, ser de izquierda es pensar en la justicia social, es pensar en que si no hay un desarrollo incluyente no es desarrollo, es pensar en que cada quien puede contribuir de acuerdo a sus necesidades y debe ser atendido de acuerdo a sus necesidades de ser atendido y debe contribuir de acuerdo a sus posibilidades. Es pensar en un gobierno honesto, al servicio de promover, proteger y defender el interés de la gente. Es pensar en que la pluralidad de visiones políticas o ideológicas de la ciudad o del país deben y pueden convivir cuando existen puentes de diálogo, cuando hay respeto a los derechos de discrepancia, de opinión y de expresión de las personas. Ser de izquierda es pensar en la libertad en sentido amplio, no solamente como nos quisieron encasillar durante el periodo neoliberal, en la libertad económica, en la libertad de hacer negocios, aun cuando eso implicara dañar a otras personas, dañar al ambiente, dañar incluso al planeta. Entonces, esa es mi apreciación de la izquierda. Si mi apreciación, de acuerdo a el izquierdímetro, es incorrecta y no debo ser llamado izquierda, llámenme como quieran, llámenme humanista, llámenme de alguna manera, ¿no? Ahora, en cuanto a garantías, muchas gracias, yo considero que las garantías devienen de la congruencia. Uno va ejerciendo su vida y va teniendo ideales, va teniendo motivaciones. Yo he declarado las mías, las declaré por 451 conferencias relativas al COVID, las he declarado en otros momentos. Cualquiera que me quiera juzgar y conozca mi historia, quizá no solo personal, sino incluso familiar, sabrá cuál es mi postura respecto a la realidad social. Y por último, lo del magisterio, creo que es importante. Hay sectores sociales identificados por su profesión, su ocupación, que han contribuido de manera fundamental al desarrollo de las generaciones, de cada generación. Han contribuido a crear conocimiento, han contribuido a crear capacidad de diálogo, han contribuido a crear seres humanos con un impulso no solo vital en el sentido de sus propias capacidades, sino de hacer justicia hacia las demás. Y las personas, maestras y maestros, el magisterio, están en la mente de todas y todos, en el cariño que se les tiene, precisamente porque son el ejemplo a seguir en muchas etapas de la vida. Los problemas que vive el magisterio, muchos tienen todavía que ver con la pseudo reforma regresiva que se impulsó como una reforma laboral excluyente, confusa y además mañosa para excluir a elementos clave del magisterio por su ideología, por su participación política o sencillamente porque se buscaba un cambio eficientista en las generaciones de maestras y maestros para poderlos explotar más fácilmente, aun cuando son tan vitales para la sociedad. Lo que puedo decir es que no solo para el magisterio, sino para cualquier otro sujeto social de la ciudad, cualquier otra persona o grupo de personas u organización de las personas, nuestra visión de la transformación es que cada vez más tenemos que abrir puentes de diálogo para resolver sus necesidades y del conjunto de la sociedad en forma armónica. Muchas gracias.
Del lado derecho del doctor, en la primera fila, tiene la palabra el colega Esteban Durán, del medio Vanguardia. Buenas noches, Por doctor, favor. aquí de este lado. Gracias. Usted ha dicho humanizar la ciudad, como dice ahí. Hay que igualmente humanizar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que son pues muy exigentes, bien muy exigentes, y a lo mejor vamos a dejar esa palabra odio, pero sí polarización, donde los padres han transmitido, o los jefes de familia han transmitido a los jóvenes esta polarización. ¿Cómo ganar a los jóvenes en este sentido? Y pues ahorita también están en la confusión, ¿no? Y ante la competencia que tiene usted, que hay de otros dos más contendientes, ¿cómo ganar a las nuevas generaciones de todos los sectores? Gracias. Gracias. Las nuevas generaciones son siempre la esperanza en cada momento que lo vamos viviendo y digo, hay realidades del propio proceso de desarrollo que llevan a las personas jóvenes a ser las más sensibles al cambio social, el cambio cultural, el cambio de mentalidades. Se vive en general un momento de esperanza. A mí me da la impresión de que las nuevas generaciones están aprendiendo, como debe ser, de los errores que hemos cometido las otras generaciones que en su momento fuimos jóvenes. Han aprendido además que existen nuevos mecanismos de socializar, nuevos mecanismos de identificarse y de encontrar espacios en la sociedad, pero esas nuevas generaciones requieren ser tratadas con absoluto respeto, y no solo respeto, sino amor, la posibilidad de encontrarles el espacio respetando sus identidades, respetando sus necesidades y respetando lo que nos piden. Modelos educativos de antaño, posiblemente que se vivieron al menos hasta mi generación, son completamente improductivos y además perjudiciales para la juventud. Los modelos de imposición, los modelos verticales, los modelos de pensamiento único, los modelos de que las hijas e hijos deberían copiar la vivencia de los padres y madres. En forma circunstancial lo tengo en casa también, tengo un hijo de 13 años, tengo una pequeñita de 1 año, 9 meses, y desde luego eso me da una perspectiva a mis 54 años de cómo van cambiando las generaciones. No olvidar que el mayor elemento que nos define en las sociedades ciertamente puede ser la edad o nuestras identidades tempranas, pero también, y de manera muy clara y muy importante, nuestra realidad social. Entonces, construir una nueva juventud más positiva hacia sí mismos y sus pares, que a final del día haga una sociedad más fraternal y más generosa, también requiere, de manera inescapable, cambiar esas realidades sociales. Muchas gracias. Del lado izquierdo del doctor tiene la palabra el compañero Carlos Domínguez, de Nación 14. Por favor, Carlos Domínguez. Buenas noches, doctor. Preguntarle si previo a su renuncia al gobierno del presidente López Obrador tuvo la oportunidad de hablar con él y si le dijo algo al respecto de su aspiración. Muchas gracias. Y también si no ve los dados cargados por otro de sus compañeros que también aspiran y si confía en que el proceso interno aquí en la capital se va a llevar pues pulcramente, doctor. Gracias. Muchas gracias por comentar sobre eso. Ya lo había dicho, pero con mucho gusto lo vuelvo a comentar. Efectivamente, en este proceso de tomar una decisión, de dar un paso al frente y ofrecer mis servicios o mis capacidades más allá de lo convencionalmente identificado, la salud y un espacio concreto de los niveles de gobierno, e involucrarme con el conjunto de la sociedad en el proceso de la transformación, lo fui no solo madurando internamente, sino conversando con un grupo que es creciente de personas del gobierno, de los partidos, fuera de los partidos, en particular desde luego Morena, en los movimientos sociales y también de manera amplia en la comunidad. No podía hacer eso, no debía hacer eso por un sentido ético fundamental, siendo yo servidor público, si no lo consultaba con el jefe de la nación, que es el presidente López Obrador. Pero además, a mí me entró la necesidad de consultarlo con el estratega de la nación, que es el presidente López Obrador, que tiene una sapiencia política inmensa. Le llevé el planteamiento de manera así de simple y así de clara, como lo he estado mencionando, y su respuesta fue positiva. Me dijo, necesitamos
gente, cuadros profesionales, cuadros, personas que se han comprometido profundamente con la transformación. Yo no tengo más que agradecimiento al presidente, creo que son públicas los comentarios que ha hecho sobre mi persona y sobre mis contribuciones, y estoy siempre a expensas de que pudieran ser otros, de él o de cualquier otra persona, pero yo obtuve un planteamiento positivo en ese sentido. Aunado a lo que me lleva a su segunda pregunta, de un señalamiento clarísimo, como lo ha hecho en la esfera pública, de su convicción profundamente democrática, de que él aspira a que este proceso de selección de la persona coordinadora de la transformación en las 9 entidades federativas en que está corriendo el proceso, y como lo fue para el nivel nacional, se haga para construir espacios cada vez más democráticos con un principio muy básico y muy profundo, que el pueblo manda, no los aparatos, las burocracias, no comités o grupos. No me lo preguntó, pero lo pongo a renglón seguido. Parte de lo que él me dijo es, porque la plática más reciente de muchas que hemos tenido ocurrió ahora que ya la doctora Claudia Sheinbaum fue nombrada coordinadora de los comités nacionales de la defensa de la transformación. Me dijo, habla con ella. Y la experiencia fue idénticamente estimulante y positiva, también con el señalamiento rotundo de su aspiración de que el proceso sea impecable, legítimo, incuestionable. Pero también me dijo, es importantísimo que participes porque la esencia de nuestro movimiento es la pluralidad de pensamiento y la participación activa de todas aquellas personas que tienen el compromiso fundamental de servir al pueblo. Entonces, sí, efectivamente entro fortalecido por eso, confiado en que si todos y todas cuidamos el proceso, y sobre todo si el pueblo cuida el proceso, este va a ser un proceso de selección de los liderazgos de la transformación impecable. Muchas gracias. Gracias. Del lado derecho del doctor, lado derecho, tiene la palabra la colega Frida Sánchez del periódico El Universal. Frida, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. 2 preguntas, regresando un poco al tema de las encuestas. El día de hoy en El Universal pues publicamos precisamente una encuesta, lo posicionan en la 3ª posición. Preguntarle su opinión sobre esto, y también esta encuesta menciona que pues usted es el más conocido de las personas, los posibles candidatos. Preguntarle también la opinión de esto, si no es una ventaja o si no ve en esto una ventaja precisamente pues por el cargo que ya sostuvo. Y una segunda pregunta, pedirle su opinión, por supuesto, sobre las 2 personas que también están aspirando al cargo. Muchas gracias. Empiezo con la segunda por la importancia que tiene. Las 2 personas que hasta el momento sabemos se han registrado, aunque a lo largo de esta tarde hubo otro par de compañeros, al menos 2, que se presentaron como aspirantes en proceso de registro, pero las 2 personas de origen eran la exalcaldesa o alcaldesa con licencia de Iztapalapa, nuestra compañera Clara Brugada, y el segundo, el exsecretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Mi opinión a priori, mi opinión de arranque, es 2 personas positivas que han participado en este movimiento de transformación, que han servido al pueblo, que han hecho elementos de su gestión positivos a la transformación y que se han comprometido con ella. No tengo ninguna opinión negativa. Comenté al final de la semana pasada, yo siendo quizá respecto a ellos, en particular la alcaldesa Brugada, menos familiarizado con los protocolos o rituales o códigos de la política convencional, tenía un poco la idea de que en algún momento alguien llamaría para decir, bueno, ya estás tú en esto, yo también, hablemos de cómo es este proceso. Como eso no llegó, espero no haber cometido una imprudencia, me tomé la libertad de conseguir los teléfonos de ambos y llamarles, uno y luego a la otra. La respuesta fue sumamente positiva, cordial, amistosa. El mensaje fue muy claro, de mi parte fue, yo voy a contribuir en esto, mañana se hace público, quiero que lo sepan, quiero que sigamos construyendo juntos un proceso que es por el bien del pueblo de México. Y estoy dispuesto a fortalecer un proceso impecable, justo, sin cargadas, sin desbalances. Entonces, esa es mi postura respecto a ellos, ¿no? Sobre la segunda pregunta de las encuestas,
Bueno, yo soy epidemiólogo y obviamente sé de encuestas, fui director de encuestas nacionales de salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces confío en las encuestas bien hechas, si se hacen con un rigor metodológico claro, si no hay contaminación por intereses ya sea mercantiles o monetarios o de presión política, si las encuestas se hacen bien, dan una información muy precisa y muy válida de las realidades de la sociedad, en este caso de la opinión o preferencias que se pueda tener sobre que alguien ocupe un encargo de responsabilidad al frente de la transformación en una entidad federativa. Muchas gracias, Frida. Gracias. A continuación, la colega Celsin Juárez de Sin Línea INDF Noticias, en la parte de atrás, el lado izquierdo del doctor. Por favor. Y se prepara, por favor, Dulce Olvera de Sin Embargo. Gracias, doctor. Preguntarle acerca de su campaña, cómo será este arranque, hará recorridos por las 16 alcaldías, será únicamente a través de esta plataforma el contacto con la ciudadanía y también su opinión. Hace unos minutos ya también se registró el diputado Miguel Torruco para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Qué bueno que lo menciona. Definitivamente vamos a hacer recorridos territoriales. No hay mejor forma y forma más sincera de hacer, ya no digamos política, sino cualquier vínculo con la sociedad, que ir casa por casa, dando la cara, dando la voz y sobre todo escuchando. Entonces sí, vamos a ir casa por casa, vamos a ir plaza por plaza y vamos a estar dialogando con la gente de todos los sectores sociales, económicos, culturales, políticos que hay en la Ciudad de México. Nos interesa mucho, bueno, Parque Hundido por supuesto y todos los parques que hay, en el oriente y en el occidente, en las zonas adineradas y en las zonas menos favorecidas, en las zonas depauperadas, las zonas que han sido excluidas históricamente por este proceso de degradación que ya habíamos hablado y de concentración de la riqueza. Entonces queremos hablar con todo el mundo. Hay un elemento importante. A lo largo de un proceso de transformación es esperable que haya sentimientos intensos sobre ella. Y sabemos, y hay que reconocerlo de manera clara, que la sociedad ha tenido sentimientos intensos que han llevado a lo mejor a discrepancias, a puntos de contraste, a veces incluso emocionalmente de intenso debate, que sí logramos que se articulen a través de diálogo respetuoso, diálogo generoso, podemos tener las mejores ideas. Y construir un programa de transformación requiere que nazca a partir del pueblo. La gente que va a vivir ese proceso tiene que decir: estas son mis necesidades, estas son mis demandas, estos son mis reclamos, estas son mis insatisfacciones, estas son mis ideas y propuestas, estos son mis sentimientos. Entonces, efectivamente, estaremos recorriendo la ciudad a nivel de terreno, como ya dije, sin parafernalia costosa o aparatosa. Y su segunda pregunta, Miguel Torruco. He conocido a Miguel Torruco a lo largo del ejercicio como servidor público. Considero que es un joven pues con gran entusiasmo, es brillante intelectualmente, lo veo muy aventajado en su capacidad de diálogo y yo creo que es muy positivo que gente con esas cualidades participe en este proceso de selección. Bueno, en su momento éramos solo 3 los que habíamos manifestado o que se había hecho público que íbamos a participar. Hoy en conferencia de prensa Mario Delgado dijo que ya eran 11, entonces habrá que ver cuántos finalmente están registrados y yo pienso que sería lo más saludable que la propia dirigencia del partido o la coordinadora nacional en su momento nos pongan a todos a comprometernos con los principios éticos, sobre todo éticos de la transformación, con el ideario del presidente López Obrador, que es el ideario mayoritario del pueblo de México. Dulce Olvera de Sin Embargo, del lado derecho del doctor. Buenas noches, doctor y equipo. 2 cosas, gracias. Primero, a manera de biografía, manera de perfil, si nos puede platicar, desde que era estudiante de medicina, quizá
si desde ahí comenzó su interés por servicio público, servicios de política, y conectándolo, en dado caso que no gane este proceso interno de Morena, ¿le interesaría otro cargo, no sé, para el ganador de la Ciudad de México, Congreso? Gracias. Gracias por mencionarlo. Bueno, mi biografía está ahí en el portal y va a ser pública. Ya hay una parte muy grande que se hizo pública, incluso sin que yo lo pidiera, durante la pandemia. Yo estudié en una universidad pública, definitivamente nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y en la UNAM ha sido un reflejo de la dinámica de la sociedad en la Ciudad de México y prácticamente de todo el acontecer nacional. En su momento me tocó ocupar encargos comisionados por mis pares, estudiantes, hombres y mujeres, que estaban centrados en coordinar o en acompañar los procesos de lucha social por una universidad pública, por una universidad gratuita, por una educación pública y gratuita e incluyente. Es mi convicción desde hace muchísimos años y participé en ello. En algunos momentos, ya a nivel de amistades cercanas, ha habido gente que me ha dicho planteamientos así: oye, pues esto puede ser útil para el diálogo, por ejemplo. También en mis actividades laborales he tenido la oportunidad, que agradezco, de encontrar disensos, de encontrar contradicciones, personas que no se ponen de acuerdo, una o más, por temas profundos, no estoy hablando de circunstancias vivenciales, y contribuir a que se pongan de acuerdo. Entonces, también ese es otro elemento que me ha acompañado a lo largo de mi vida adulta. Y podría relatar varios otros, pero me voy a la segunda pregunta que usted hace. Cuando uno sirve a la nación, o sirve a un gobierno, o sirve a cualquier cosa, uno, bueno, no digo uno, es mi visión. Si alguien discrepa, respeto su perspectiva. Cuando uno se pone al servicio de los demás, no considero que sea positivo que esté pensando en cómo se va a beneficiar o qué lugares va a ocupar más adelante, porque entonces uno se distrae. Entonces, considero que es importante cada etapa uno dedicarle a profundidad, con la mayor pasión, con la mayor convicción, con la mayor dedicación a lo que está haciendo uno. Y así veo yo el proceso de la transformación. Por eso también estoy convencido que es un proceso colectivo de todo el pueblo de México y no un proceso de pequeños grupos, de sectas políticas, de pequeñas cargadas, de cotos de poder o de intereses particulares. Yo me pongo al servicio hoy para esto. Si al cabo de las siguientes semanas que terminará el proceso, el pueblo de México, el pueblo de la Ciudad de México decide que yo no soy la persona óptima, adecuada para impulsar la transformación en la ciudad, celebraré a quien el pueblo sí lo reconozca. Pero sobre todo cuidaré que el proceso sea legítimo, sea transparente y esté al servicio del pueblo de México. Muchas gracias. A continuación, Alejandro Ruiz, del medio Pie de Página, en la parte central, atrás, en el centro, y se va preparando Arturo Pavón, del Chapucero, y con eso iremos cerrando esta dinámica, por favor. Buenas noches. Preguntar primero, tú comentas hace un momento de que a ti no te mete nadie, que tú te metes solo a este proceso. Respecto a los que puntean las encuestas junto a ti, que sería Clara Brugada y Omar Harfuch, ¿crees que sus proyectos para la ciudad no representan la continuidad de la transformación? Y segunda pregunta, si conoces de alguien más dentro del gabinete federal que esté aspirando a contender a la jefatura del gobierno en la Ciudad de México. Muchas gracias. La segunda pregunta la contesto directo porque no conozco a alguien más que haya sido servidora o servidor público federal y que esté participando en este momento. De que pudiera haberlo, puede haberlo. Y no hay ningún impedimento, ni legal, ni en términos de la convocatoria, siempre y cuando se cumplan las reglas. Sobre estas dos compañeras y compañeros que están participando, yo considero que son muy enriquecedoras sus perspectivas. Yo no me pondría a juzgar si representan o no el proceso de transformación. Yo creo que ambas tienen cualidades muy positivas, posiblemente por su propia experiencia de trabajo y también de liderazgo social y político. La alcaldesa Clara Brugada tiene una experiencia más en lo local, más en lo territorial,
más en lo que se vuelca a servicios específicos para crear bienestar. Es mi apreciación que digo que con todo respeto, pero además celebrando lo positivo que ha sido su contribución para la alcaldía o la demarcación de Iztapalapa. En el caso de el licenciado García Harfuch, pues tiene una experiencia indudable por su profesión y por su trayectoria profesional en un campo concreto, en un campo específico, conoce desde luego territorialmente la ciudad y yo creo que hace contribuciones en un tema que es fundamental. No he escuchado que él aluda a otros temas más allá de ello, pero sin duda él y su equipo estarán pensando de manera más amplia. Gracias. Del lado derecho del doctor, en la fila inicial, tiene la palabra Arturo Pavón del Chapucero. Arturo, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Doctor, para preguntarle, más bien nosotros lo estamos viendo como si fuera algo corporativo. Realmente ustedes, todo el equipo, como dice usted, la colectividad de Morena, están funcionando como una especie de equipo de trabajo de alto rendimiento, así se ve en las empresas. Y en este caso, usted está contribuyendo con una parte muy importante, su elocuencia y aparte su capacidad, su gran capacidad de investigación, que aquí lo está poniendo usted en evidencia. ¿Usted estaría dispuesto en cualquier momento, si no se le favoreciera con la encuesta, a ofrecer el conocimiento, por ejemplo, ahorita lo que nos mostró, lo que vaya usted sacando, aunque ellos no se lo pidiera quien gane, ¿usted lo pondría a su disposición sin ningún problema? Ya. Indudablemente, las capacidades que pudiera yo tener y que en la práctica se demuestre que son útiles, yo las pongo al servicio del pueblo de México y al servicio de este proceso de transformación. Es exactamente lo que le dije desde el primer día, hace varios meses, al presidente López Obrador, y lo que le dije a la doctora Sheinbaum y Claudia, lo que me dijo es, el proceso debe continuar. Si eventualmente tú ganas, me dará mucho gusto trabajar contigo. Usted sabe que conozco a Claudia desde que éramos estudiantes y participábamos en este movimiento estudiantil. Y me dijo, y si no ganas, pues indudablemente tendrás que mantenerte, si es que así lo deseas, integrado al proceso de transformación. ¿En qué nivel geográfico? Si concretamente la Ciudad de México, a mí me gustaría porque es la ciudad que conozco, es la ciudad en la que nací, es la ciudad donde crecí junto con mi familia, es donde tengo mi familia ahora, mi compañera de vida nació en Iztacalco y vivió ahí, es decir, tengo mucha familiaridad con la ciudad, pero si pudiera hacerlo en otros ámbitos, también lo haría, el ámbito federal o para cualquiera de quienes estamos trabajando. Yo no uso esa perspectiva porque no estoy formado en la perspectiva corporativa, pero entiendo su analogía y lo haría con mucho gusto. Y como segunda pregunta, ya para finalizar, ¿con qué personaje político, líder de la historia universal se identifica usted? Qué buena pregunta. Voy a tener que evadir la pregunta para ponerme a reflexionar. No me gustaría dar una respuesta vaga o genérica. Gracias. Muchas gracias. Gracias nuevamente por acompañarnos a la prensa en la ciudad y en el país, y gracias también a el equipo de trabajo que nos han estado acompañando para construir esta propuesta de transformación y que nos seguirán acompañando y seguirá creciendo. Muchas gracias. Gracias. Doctor. Muchas gracias a los compañeros de la prensa y a los ciudadanos aquí presentes. Los invitamos a la prensa a que sigan y acompañen al doctor Hugo López-Gatell en los recorridos que va a realizar por la Ciudad de México. En la página de internet van a estar ahí punto por punto y día por día los recorridos y también las distintas redes sociales del doctor Hugo López-Gatell. Y bueno, simplemente invitarlos a que visiten el sitio web. Hay un correo gatellmedios@gmail.com donde estamos gestionando entrevistas. Les agradecemos muchísimo la presencia, mil gracias y sin duda vamos a humanizar la ciudad. Gracias.